Soy aquel negrito del África tropical. Madre, cómprame un negro en el bazar. Carne Cruda presenta negro. a Moja Jereu, Dime que en la nieve un negro es un blanco perfecto. que hace un negro como tú en un programa como este. Que de todos los negros el mejor es el negro muerto. Kit básico de antirracismo. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me he llevado todo el sol. Juego al baloncesto y huelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Yo soy Blancanieves, guapo para ser negro. Puede que un camello me he llevado todo el sol. Juego al baloncesto y huelo que apesto. Cuéntame otro chiste del negro zumbón. Ya está por aquí el gran Moja Jereu. Crudos días. Crudos días, Javier. Bueno, cuéntanos. Explícanos qué es lo de la regularización ya. Sí, cuesta a veces decirlo. Regularización ya es un movimiento que surge en la pandemia cuando descubrimos una paradoja. Los trabajos de las personas migrantes eran esenciales, pero al mismo tiempo eran los más vulnerables. Pero regularización ya va mucho más allá de las trabajadoras. Es la respuesta que pide derechos esenciales para que todas las personas migrantes puedan también estudiar, votar o simplemente vivir sin que dependa de los papeles que tengan. Y esta canción, compuesta por Tribalian, se ha convertido en la banda sonora de una iniciativa que ha sido bloqueada por el gobierno. El mismo gobierno que anunció la regularización de todos los ucranianos residentes en España, argumentando que no pueden volver a su país por el conflicto cuando estalló la guerra en Ucrania. Sabe que en España hay 100.000 ucranianos. Vamos a tomar la decisión de extender y tomar las medidas legales para que puedan vivir legalmente en nuestro país, para que puedan trabajar legalmente, para que puedan acceder a la educación, a la sanidad, a las políticas sociales como un ciudadano más. Pedro Sánchez se comprometía a regularizar la situación de las personas provenientes de Ucrania. Una de las medidas más importantes fue poner en marcha mecanismos para dar papeles en menos de 24 horas, como cuenta José Luis Escrivá, ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El permiso de residencia y trabajo de forma instantánea, se les entrevista, se conocen sus necesidades, sus inquietudes y se intenta derivar a los que lo requieran a un espacio de acogida adecuado a sus características de la familia. Una buena noticia que demuestra que sí se puede, si se quiere, claro. Así es, esta regularización express contrasta con la situación de cerca de 500.000 de personas, no solo ucranianas, que viven en situación irregular, de las que 6 de cada 10 son mujeres, 1 de cada 4 son menores, solo el 11% son de origen africano. Contrariamente al estereotipo de la migración. Y claro, la falta de regularización tiene consecuencias muy duras. Una rápida. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares migrantes es del 60%, cuando los españoles es del 20%. Por eso se pidió una regularización de todas las personas migrantes en situación irregular, que así podrían ejercer sus derechos de acceso a la sanidad, a la vivienda, a la educación o no vivir con el miedo a ser expulsados. Pero el gobierno dijo una y otra vez que no se podía hacer. Las irregularizaciones, digamos, masivas, yo tengo que insistir, no se pueden hacer en Europa, no las ha hecho nadie. Estamos constreñidos por directivas y por el acuerdo de Dublín. Nosotros, mientras tanto, yo creo que hay márgenes y con eso podemos trabajar en el reglamento, en hacer ajustes en el reglamento de la ley de extranjería. Por los derechos humanos de todas. Ante la negativa, el movimiento Regularización Ya, que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales, académicas, empresariales, políticas y eclesiásticas, se ha propuesto recoger las 500.000 firmas necesarias para impulsar una iniciativa legislativa popular, lo que se conoce como una ILP, para sacar de la exclusión social, económica y política a más de 500.000 personas ahora en situación irregular. Y si logran las firmas, el Congreso estará obligado a plantear la propuesta de regularizar a estas personas. Hay tiempo hasta el 23 de septiembre. Creo que todos y todas
tenemos la obligación de apoyar esta campaña. ¿Conseguirán el objetivo? Nuestra primera invitada es una grandísima amante de los gatos, de las que comparten a diario vídeos y fotitos en redes sociales. Bueno, nos encantan los gatos, pero ¿qué tiene que ver eso con la regularización? Bueno, en realidad no mucho, o sí, pero me parecía una forma original de empezar a presentar a Edith Espínola, Sin duda. de origen paraguayo y portavoz de Servicio Doméstico Activo, organización que defiende los derechos de las trabajadoras del hogar migrantes. Un trabajo y una lucha esenciales, y por eso hemos hablado con ella en alguna ocasión. Así es, pero hoy Edith viene porque también es una de las portavoces de Regularización Ya, un movimiento que tiene hasta canciones como la que está sonando, llamada Regularización Ya y compuesta por Tribalian. Edith, crudos días. Crudos días, muy crudos días. Muy crudos, muy crudos. Hay que hacer realidad este movimiento de regularización. ¿Cuándo surge y por qué? ¿Por qué surge? A ver, las personas migrantes estamos siempre en este margen, fuera de los muros, en extrarradio, como se dice aquí, sabiendo que no somos consideradas personas con derechos. Cuando viene la pandemia, o sea, lo primero que hicimos es agarrarnos la cabeza y decir, si ya nos cuesta salir a la calle en un día normal para ir a trabajar porque tenés miedo a desplazarte, porque la policía te para en todos los lugares que puede, cuando salió el tema de que no vas a salir si no tenés esta cartita que dice que tú te puedes trasladar, iba a ser mucho más brutal. Tenemos casos y casos de compañeras que teniendo la residencia y que han caído en la irregularidad administrativa, ya dijeron, madre mía, ¿aquí qué me va a pasar? Y durante toda la pandemia hemos estado apagando miles de fuegos, porque las personas activistas que estamos dentro del movimiento Regularización Ya también somos de organizaciones de base y sabemos cómo sufren las personas, cómo sufro yo, cómo sufren mis compañeras trabajadoras del hogar, cómo viven los jornaleros. Y quiero también hoy recalcar que ayer mismo en Las Aguas fallecían primero 44 personas y luego 27 personas. Y es algo que no sale en las tapas de los medios. ¿Por qué? Porque estamos totalmente deshumanizadas. Y es muy triste saber que todo el movimiento está contentísimo de que haya personas que en 24 horas pueden tener los papeles, pero no puede ser un país que se construye, que dice que es de igualdad, que tenemos un ministerio de igualdad y sin embargo existen personas de primera, de segunda y nosotras que somos personas de quinta categoría. Cuando en realidad sois esenciales y de primera necesidad, como se vio en la pandemia, aquí lo contamos en repetidas ocasiones. No solo la comida que llega a nuestros platos viene de ese campo que trabajan jornaleros y jornaleras, sino que en la ciudad todos los servicios mínimos, todos los servicios esenciales eran sacados adelante por personas migrantes. Yo que tenía que venir aquí a la radio todos los días, lo decía, en el metro y en las calles solo veo a personas racializadas y personas invisibilizadas normalmente, que son quienes están haciendo estas labores. Así es, pues Edith, estabas antes un poco comentando, ¿no? de que tú misma, ¿no? y tus compañeras, ¿no? de trabajadoras del hogar, pues habéis tenido que vivir, ¿no? un camino de estar en situación irregular a poder regularizar la situación. ¿A qué situaciones te empuja esta irregularidad? ¿A qué situaciones? A ver, cuando estás sin papeles, yo lo creo que lo más cercano que una persona que nunca ha sufrido esto puede volver atrás a la pandemia y decir, no podía salir si no tenía este papel, porque la policía me puede parar. Eso es cierto cuando estás sin papeles, pero lo más crudo es saber que yo no tengo derecho a una casa, yo no tengo derecho a una sanidad, yo no tengo derecho a caminar por la calle libremente y muchas veces ni siquiera a conseguir un trabajo y andar por las calles. El jueves pasado encontraban a un chaval de 20 años en un basurero. Una hora después encontraban a otra persona viviendo en la calle muerta en una plaza. Y esto no está pasando allá en la otra punta del mundo. En Estados Unidos, ¿no? Está pasando en nuestro país. Y digo nuestro país porque nosotras estamos residiendo acá. Nosotras, las personas migrantes, somos tan resilientes, tan resistentes, atravesamos mares, dejamos nuestras vidas en el desierto, traemos a nuestros hijos porque creemos que podemos construir y vamos a construir una vida mejor para todas las personas que están alrededor nuestro.
Y esa es la situación que estamos viviendo, que nos duele muchísimo saber que el gobierno nos miente en la cara, porque no existe ningún pacto europeo que prohíba que España realice una regularización masiva. Porque nosotras hemos consultado a la comisión, a la comisaria de Interior, y ella nos ha respondido con una carta y ha dicho que no es cierto. Y esta gente se ensucia la boca, nos miente en la cara y crea estas barreras más grandes todavía cuando nosotras somos esenciales, no solamente porque somos mano de obra que hace falta en este país, no solamente porque somos jóvenes. Y no puede ser que nosotras como personas que hablamos de justicia, de derechos, porque creo que tú también lo haces, y tú y todos los que estamos acá, sigamos permitiendo que nuestros niños sean discriminados, porque es muy bonito ahora los niños ucranianos, pero a nuestros niños les llaman menas para despreciar. Sí, el PSOE se ha opuesto hasta ahora a esta regularización. Lo escuchábamos antes, volvemos a escuchar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno, José Luis Escrivá. Estamos constreñidos por directivas y por el Acuerdo de Dublín. Nosotros, mientras tanto, yo creo que hay márgenes y con eso podemos trabajar en el reglamento, en hacer ajustes en el reglamento de la Ley de Extranjería. La regularización de 2005, la más numerosa con 550.000 personas beneficiadas en España, fue un éxito por varias razones, según el Consejo de Europa. Surgió del consenso de las fuerzas sociales. Existía una demanda real de regularización por todas las partes interesadas y respondía a las necesidades de la sociedad y del mercado de trabajo. Lula Rodríguez Alarcón es presidenta de la Fundación Por Causa, una de las organizaciones promotoras del informe Esenciales que acabamos de escuchar. La conocemos bastante por aquí. Así es. ¿Cómo estás, querida? Pues como siempre, encantada de estar aquí. Bueno, tiene hasta una sección, de hecho. Mi sitio favorito del mundo, hombre, después no de me Por extraña. Causa. Y a mí verte es una de mis cosas favoritas en mi vida. Bueno, según contáis en el informe Esenciales, no es la primera vez que se haría una regularización así. ¿Por qué Escrivá dice que no se puede? A ver, nosotros que tenemos información insider desde que llegó el gobierno, Escrivá llegó con la intención firme, con el sueño húmedo, de hecho, podríamos decir, de hacer una regularización. Y las primeras declaraciones de Escrivá en el año 2018 hablaban de la incorporación de migrantes al mercado laboral y de la necesidad de tener todos esos migrantes en situación regular. Porque él es consciente, él es una persona que es un economista y es consciente de que hace falta, económicamente hace falta. Socialmente ya somos conscientes nosotras, ¿no? Como decía Edith, pero económicamente él es consciente. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos un gobierno muy cobarde y no quieren enfrentarse con el debate público que pueden generar medidas relativas a la migración. Y eso le lleva pasando desde el principio y cada vez que hay un punto mediáticamente caliente relativo a la migración, se desinfla más el gobierno. Entonces, ¿qué ha ido haciendo el equipo de Escrivá? Pues ha hecho cambios en la ley de extranjería que nadie conoce, pero están ahí, que han mejorado las capacidades de regularización de ciertos sectores. Llegó la pandemia y ¿qué pasó? Yo creo que se lo plantearon, sinceramente. Estuvo en el debate. Y nuestras informaciones es que se lo estuvieron planteando. Llegaron los portugueses, hicieron aquella regularización que no fue una regularización masiva, digámoslo, fue una regularización de aquellas personas que estaban pendientes de ser regularizadas, y luego llegaron los italianos. Y entonces ahí fue cuando ya nos jorobaron la historia, porque estábamos discutiendo, debatiendo los fondos de recuperación. Y le dijeron los alemanes a Pedro, yo te doy los fondos, pero no se te ocurra venirme con la regularización de $1 millón de personas porque se disparan en Europa y a ver qué hacemos. Y yo creo que ahí fue el punto de inflexión. Entonces, ellos se apoyan en reglas que existen, hemos visto durante la pandemia, que puedes hacer lo que quieras. No nos han tenido ahí metidos en casa y no hemos salido. O sea, quiero decir, al final, pues sí, es una cuestión de voluntad política, efectivamente. Y se han hecho 9 regularizaciones ya, y se han hecho sin ningún tipo de problemas, son habituales, las hay en toda Europa. La más grande, por ciento, italiana, y la hizo Umberto Bossi, 650.000 personas, que Umberto regularizó, o sea que ni siquiera tiene color político esto. Solo en la Unión Europea, entre el 96 y el 2008, se han llevado a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros, y España es, junto a Italia,
el que más programas de regularización ha realizado en Europa, Pedro Sánchez, ahí te lo dejo. En el informe dais unas cuantas razones de peso para esta regularización. ¿Cuáles son? Bueno, muchas las ha mencionado Edith ya. O sea, yo creo que para mí y para nosotras, yo creo en Por Causa, la más importante es que todas las personas tienen que tener reconocidos sus derechos más fundamentales. Tú no puedes tener a gente que sufre acoso, que sufre situaciones muy complicadas y que no puede ir a hablar con la policía porque se la pueden llevar por delante a ella, ¿no? Y en este caso menores y mujeres especialmente, ¿sabes? O gente muy joven y mujeres. Las mujeres, por ejemplo, que trabajan en el hogar, y eso lo sabe Edith, a ti te entra el señorito de la casa, que en España tenemos muchos señoritos todavía, por desgracia, ¿y a dónde vas? Y casos de mujeres en estas y las jornaleras. Sí, casos de violaciones, de abusos. Claro, esa es la primera gran razón. Luego tienes el tema económico. Una regularización generaría muchísimo beneficio económico, porque los trabajadores que siguen trabajando en negro aflorarían. Exactamente, y pagarían impuestos. En negro. Claro, pagarían impuestos. No se dice trabajar en negro, es verdad. Perdón. Hay que corregir. Soy heteropatriarcal y bastante racista sin quererlo. Hago esfuerzos enormes por corregirme. Trabajar en B. Entonces, bueno, afloraría el dinero de los impuestos y ese sería positivo. Eso es lo que siempre ha visto Escrivá y ven todos los economistas. De hecho, los economistas del PP, porque hay que decir que Rajoy estuvo a punto de hacer una regularización, Lo estuvieron estudiando. Pero siempre es el tema de la narrativa. Luego tenemos la salud pública. Es decir, si o nos curamos todos o nos enfermamos todos. Y eso se ha visto durante el COVID. Y luego tenemos la razón que se ha hecho, pues siempre se hizo antes. Y yo creo que una razón muy importante es, pero también la habéis mencionado, es cómo está compuesta la irregularidad. Tenemos muchísimos niños. O sea, que el 20% de las personas irregulares, que el 11% de las personas irregulares sean menores de 19 años es una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno puede encontrar su razón. Yo recomiendo que os leáis el informe, es súper bonito, tiene un montón de historias. Yo creo que de algunas compañeras de Edith, si no la propia Edith, están en ese informe reflejadas. Se puede encontrar en la página de porcausa.org. Sí, en investigaciones esenciales. De todas formas, si pones informes esenciales, también te sale. Y ahora en nuestras redes los pondremos a disposición los enlaces. Y yo tengo una pregunta, porque algo de lo que me doy cuenta, ¿no?, cuando hablas de estos temas es que no hay datos, ¿no? Y sobre todo en cuanto a las personas en situación irregular. Entonces, un poco quería saber ¿cómo habéis salvado esos escollos, ¿no?, de la falta de datos sobre las personas en situación irregular para hacer este informe? Pues mira, es súper gracioso porque en el año 2020 hicimos el primer informe. Este es la actualización de un informe que hicimos en el 2020 precisamente porque veíamos la posibilidad de que a través de un decreto ley excepcional dentro del COVID se realizase la regularización. Entonces miramos a ver cuántas personas existían en situación irregular. Y la metodología consiste en que tenemos la suerte en España de que hay un padrón. Y en el padrón queda la gente registrada. Si eso lo vas cruzando con diferentes datos, entre otros datos la encuesta de población activa y demás, te dan unas cifras bastante aproximadas. De hecho, cuando sacamos el primer informe nos lo contestaron bastante, pero ahora mismo ya es la metodología que se está usando en posteriores informes que se han utilizado. Y como dato interesante, desde el 2016 no se había hecho un análisis de población irregular, que yo creo que es algo que compete al gobierno. De hecho, nuestros datos se utilizaron en el gabinete, lo sabemos, del Ministerio, ¿no? Ahí el interés, ¿no? ¿Cuántas personas se calcula que están en esta situación? Ahora mismo tenemos ya un dato más centrado, que es como 550.000. Pero pensemos también que tenemos a personas que están en situación regular temporal. Por ejemplo, toda la población venezolana, que en el primer informe era muy amplia, ahora en este segundo informe no sale reflejada porque han tenido como una especie de regularización temporal de refugio. No lo sé, o sea, en realidad, y además otra cosa que es importante, esto no va a dejar de crecer, porque no hay metodología, o sea, no hay una forma, no hay una gestión migratoria inteligente que permita a la gente venir a trabajar. Entonces... 500.000 de personas para las que se piden 500.000 de firmas para su regularización. Edith, ¿cómo se puede participar? ¿Qué estáis haciendo para recopilar esas firmas y dónde se puede uno acercar a firmar? Es un trabajo brutal el que estamos realizando para conseguir las firmas. Estamos en una sociedad que está cargada de muchísimos bulos. España es un país muy racista, tengo que decirlo. Y entonces hemos decidido crear este puente de trabajo. Regularización ya es un movimiento autogestionado de personas migrantes y antirracistas. Y la firma la tenemos que conseguir para todas.
las personas que están ahí expectantes de tener estos papeles. Y recuerda una niña que la semana pasada nos ponía una historia en el Instagram, ella súper feliz diciendo, por fin tengo mis papeles después de 7 años, es la tarjeta de residencia que te dura un año porque es una rueda que hay que seguir porque puedes caer en la irregularidad administrativa otra vez. Y estaba tan feliz y diciendo, por favor, no saben lo que he sufrido, por favor firmen la ILP. Hemos creado comités en casi todas las ciudades y en donde no hemos podido llegar, si me están escuchando, queremos más comités, queremos más voluntarios, necesitamos manos. Tenemos casi 32 comités que están trabajando en todas las autonomías, salen todos los fines de semana en cualquier actividad que haya en los pueblos. Tenemos puntos fijos de entidades, de tiendas, de todo. ¿Dónde os buscamos? ¿Dónde nos buscan? Tenemos un mapa interactivo que está establecido en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook. También y que luego vamos a compartir. Que también hay que compartirlo. O sea, yo le diría, y te lo digo acá públicamente, carne cruda, todos los días tiene que compartir el mapa interactivo de regularización. Te lo digo públicamente y quiero que me respondas. ¿Y cómo voy a decir yo que no a este compromiso? Genial, por supuesto. Bueno, Marta, ya sabes, todos los días hay que subir el mapa interactivo de regularización ya. Y ante esta gente que dice, en un momento de inflación, de grave crisis económica, vienen de fuera a quitarnos el trabajo, nos quitan las ayudas, la sanidad... ¿Cómo vamos a incorporar a 500.000 de personas de fuera si no tenemos para los de dentro? A ver, o trabajas o cobras ayudas. Las dos cosas no puedes hacer. Eso partamos de esta ahí, ¿verdad? Esa es la paradoja del inmigrante de Schrödinger. Claro. O trabajo o cobro. O sea, ¿cómo lo hago? ¿Qué va? ¿Lo hacéis toda la vez? ¿Cobráis todas las ayudas? ¿Trabajáis? Unas toderas, o sea, hacemos todo. ¿Qué decimos? Personalmente yo he trabajado en situación administrativa irregular y yo estaba trabajando. O sea, yo no me estoy sentando en el banco porque si me siento en el banco no como. Entonces, nosotras ya estamos trabajando. Nosotras lo que pedimos es cotizar a la seguridad social y tener el acceso a los derechos, porque nosotras como seres humanos tenemos derecho a tener derechos que nos vulneralizan con todas las situaciones en donde nos colocan, pero no somos vulnerables. Estamos demostrando que tenemos capacidad de acción y de gestión y vamos a seguir adelante. Muchísimas veces en las calles nos dicen, no te voy a firmar, fuera de aquí. Nos han echado, nos han corrido, vete de aquí, me han tronado el dedo. Como decía, te vas, ¿verdad? De hecho, una de las cosas que te iba a preguntar era ¿cuáles han sido como las peores excusas, ¿no?, que se han puesto para no firmar? Las peores excusas, madre mía, ni siquiera excusas. O sea, si me pusieran excusas como cuando tú te sales de la boca al metro y te dicen no te quiero firmar porque me pedís mi número de cuenta, quiero aclarar que regularización ya cuando te pide la firma, te está pidiendo la firma, tu nombre y tu DNI. Nosotras no pedimos números de cuentas bancarias. Es una firma, es un ejercicio de democracia directa que yo como ciudadano, aparte del voto, puedo exigirle a esas personas que están en el Congreso, y estoy mirando hacia allá, ¿verdad?, que hagan el trabajo que tienen que hacer para la población, que es otorgar y luchar por los derechos que nos merecemos todas las personas que residimos aquí. Aparte, evidentemente, por la defensa de los derechos humanos, la OCDE, en todos los informes que ha sacado acerca de migración, dice que todos los países que reciben migrantes crecen económicamente. Hay que recordar que la primera potencia mundial se hizo por la aglomeración de migrantes, efectivamente, y mira Alemania, de otros países. Y siempre que viene por aquí Lula Rodríguez Alarcón, nos regala una pieza musical en este espacio que hemos titulado Migralaland. ¿Y hoy qué nos traes? ¿Stromae? Es que llevo esperando este momento, bien lo sabes, Javier. Tiempo. Me lleva hablando de Stromae, la turra que me ha dado. Oye, pero esta canción es la canción... Le está aquí bailando todo el mundo, porque representa a aquellas personas que no pueden brindar, a aquellas personas que son esenciales y que están a tu lado y no quieres ver, ¿no? Como todo este movimiento de regularización ya y SEDOAC. Entonces, Stromae tiene una historia preciosa
Y es que él es hijo de un ruandés y de una mujer belga de la parte flamenca. Los flamencos son los que hablan un poco como los alemanes, como los holandeses, ¿no? Entonces su padre un día se fue a trabajar y coincidió que estalló la crisis de Ruanda en los Grandes Lagos y su padre nunca volvió. Stromae siempre ha vivido ese doble origen, que encima es triple, porque la madre es flamenca y le habla en francés. ¿Ah? Y la madre es una tipa excepcional que ha viajado por todo el mundo y se llevó al niño, porque claro, ese chaval creció en una familia monoparental finalmente, al lado de su madre, y se fueron a recorrer América Latina, todas las islas, y de cada sitio el tipo se cogía un instrumento o un ritmo, y sus canciones son el resultado de un movimiento migratorio infinito, de un mestizaje infinito y de un amor infinito. Y este último álbum es brutal. Esta canción, que yo se la dedico a Regularización Ya, porque es maravillosa, y a todas las personas que a veces ven desde fuera lo que pasa y deberían ser consideradas como personas de dentro. Y luego tiene esa maravillosa canción sobre la tristeza, que también está en este último álbum, que yo se la dedico a todas las oyentes de Carne Cruda, porque hemos estado muy tristes. O sea, a ver, también recomiendo que nos unamos a la gente de este movimiento maravilloso de Regularización Ya, que les sigamos, porque te da mucha ilusión volver a ver comunidades activas. Dios mío, Espacio Afro, La Parcería, visitadlo. O sea, este barrio está floreciendo gracias a gente maravillosa que cree que todavía se pueden cambiar las cosas. Yo también. Pues por todos ellos y por todas ellas brindamos. Santé se llama este tema de Stromae, que va a eso, de brindar por aquellos que no pueden brindar. BBK, que va el BBK. Bueno, que va el BBK, sí. Sí, perdón. A ver, estás en la radio, decir las cosas susurrando no tiene ningún sentido, querida mía. Pero es que me impresiona aquí tanta gente. Bueno, Edith Espinola, no me extraña que te hayan elegido como portavoz del Servicio Doméstico Activo. Qué caña la tuya. Muchísimas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a ti. Esperamos que, aparte de Regularización Ya, tenemos el convenio 189 que queremos dar mucha caña, así que esperamos que nos vuelvas a invitar. Tenemos muchísimas cosas que decir. Pero ¿cómo te voy a decir yo que no? Y ya no me puedes decir, no, te estoy metiendo muchos compromisos. ¿Cuántos compromisos te ha arrancado? Y antes de terminar, porque yo siempre aprovecho el momento que me dan para hablar, en decirle a las personas que pueden firmar que esta es una oportunidad de ser parte de la justicia social. Es el momento de hacer historia con nosotras. Nosotras vamos a seguir avanzando, nos han negado los derechos en el 2020, en el 2021 también, estamos en el 2022 y vamos a seguir avanzando. Queremos que sean parte de la lucha y queremos que estén en este camino de la justicia social con Regularización Ya. Pues me levanto y te doy un aplauso y un beso. Qué maravilla. Bueno, Lula. ¿Qué? Que lo pases muy bien. A ver, antes de verano me volverás a invitar, que tengo un mogollón de grupos aquí. Sí, efectivamente. Gracias por la información y por la música. Bueno, viva el amor y gracias por traerme. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Boleto de Ida. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ida y me dedico a generar contenido en esta plataforma y en otras redes sociales. Un contenido que está dirigido a informar y sensibilizar sobre todas las realidades del hecho migratorio acá en España. Y por supuesto a defender y promover los derechos del colectivo migrante. Un boleto de ida desde Venezuela hasta España para estudiar un máster es lo que se cogió nuestra próxima invitada. Una vez aquí, Ida Carruido se dio cuenta de que sobrevivir sin papeles no es nada fácil, así que convirtió ese boleto de ida en un canal de YouTube, donde da consejos para tareas que a muchos nos parecerán simples, como empadronarse o abrir una cuenta bancaria, pero que no lo son cuando estás en situación irregular. Una criminóloga que se convirtió en youtuber para ayudar a los que vivían esa misma situación y a la que conocimos hace un año. Es un placer, Ida, volver a hablar contigo. Hola, ¿qué tal? Un placer. Bueno, ahora llevas varios meses trabajando como profesora en un programa de formación en inserción, pero ni es el primer trabajo que tienes en España, ni ha sido un camino fácil llegar hasta ese punto. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos. A ver, el camino y todo lo que ha sido la trayectoria como persona migrante aquí en España creo que resulta uno de los desafíos más complejos que una persona puede atravesar. Primero porque el emigrar y no emigrar en las condiciones que desean la mayoría de los gobiernos, no poder acceder a ciertos
visados o estancias o autorizaciones de residencia por falta de medios económicos, supone que luego no se te reconozcan muchos derechos como persona. Supone que vas a vivir en la exclusión durante un buen tiempo y es empezar de cero, así que todo resulta bastante cuesta arriba. Todo esto lo cuentas, ¿no?, en vídeos sobre consejos, recomendaciones o tips, así que hemos pensado aquí en hacer un pequeño manual. 5 consejos para sobrevivir hasta que llega la regularización. Vamos con el primero. Empadronarse. ¿Cómo y por qué es tan importante? Empadronarse es importante porque resulta que el padrón municipal luego te permite acceder a muchos trámites administrativos o poder llevarlos a cabo. Y es el registro más fiable que tiene el Estado para garantizar que tú realmente estás residiendo acá. Así que, ¿cómo empadronarse? Lo primero es contactar con el ayuntamiento de tu municipio, informarte por la página web, llamarlos o asistir presencialmente para que te indiquen todo lo que tienes que hacer para empadronarte. Incluso saber que existe la posibilidad del empadronamiento sin domicilio fijo. Esto para el caso de aquellas personas que residen en sitios donde la persona que les ha arrendado no les quiere ayudar a empadronarse. Creo que es una opción muy importante que hay que siempre destacar. Segundo. ¿Qué necesitas para abrir una cuenta bancaria? Se puede abrir una cuenta bancaria en España solo con el pasaporte. Por ejemplo, bancos como el BBVA te lo permite, pero te exige que tengas que pagar una especie de seguro médico. Sin embargo, también está la opción de las cuentas bancarias online, como por ejemplo Nickel, que te ofrece un IBAN español, lo puedes abrir solo con el pasaporte y puedes ingresar el dinero en cualquiera de los estancos y ahí también puedes retirar la tarjeta física o te puede llegar a tu domicilio. Tercero. ¿Qué tienes que hacer para estudiar en este año, el 2022? Para estudiar este año 2022, en caso de menores, es muy importante ya mismo contactarse con el ayuntamiento, el área de educación, para proceder al proceso de matriculación, porque el proceso de matriculación suele ser entre marzo y mayo. En caso de que las personas lleguen luego a este periodo, igualmente hay una excepcionalidad que se aplica en septiembre de poderle ubicar un centro de estudios. Ahora, si estamos hablando de otro tipo de formación, lo bueno es que los grados, máster, posgrados y doctorados empiezan en septiembre, así que ya tendrías el periodo abierto de inscripción y matriculación. Cuarto. Trabajar sin papeles. ¿Es posible? Trabajar sin papeles es posible y resulta que es una de las cosas que más fomenta y mantiene el comercio desleal, que fomenta de hecho la misma ley de extranjería. Y es posible y lo puedes hacer buscando empleo en cualquiera de las aplicaciones como mismo Job Today, InfoJobs, en páginas de Facebook, con contactos, repartiendo currículums por diversas tiendas o zonas turísticas. La mayoría de la gente suele acceder a tener personas en situación irregular porque les supone un gasto inferior a aquella persona que sí tiene que darle de alta en la seguridad social. Por eso digo que eso fomenta el comercio desleal, porque eso abarata el costo de algún empresario y permite que pueda competir de una manera que no es justa con otro que quizás está haciendo todo de la manera más correcta posible, pero es que la misma ley de extranjería permite estas irregularidades. Y quinto y último consejo. Pero esencial. ¿Cómo conseguir asistencia médica? Para el tema de la asistencia médica es muy importante también contactar con el tema de la sanidad de acuerdo a la comunidad autónoma. Puedes acercarte a los ambulatorios que tengas cerca de tu domicilio, valga la redundancia, y informarte un poco. Por ejemplo, en Cataluña el acceso lo puedes hacer por medio de la web de la Generalitat, está muy bien montado y envías de una vez el padrón y tu documento, que en este caso podría ser el pasaporte. Hay otras comunidades autónomas como Madrid que lo ponen un poco más difícil y sé que si te acercas con ONGs como Médicos Sin Fronteras, Médicos por el Mundo, te pueden ayudar con todo el trámite burocrático que lo hace muy complejo para que las personas accedan. Pero bueno, básicamente acercarse a los ambulatorios, ONGs que estén dedicadas al tema o incluso contactar con el área sanitaria de esa comunidad autónoma. Ida, muchas veces compartes mensajes de agradecimiento y de alegría cuando se resuelve un expediente favorable, cuando alguien deja de estar en situación irregular. ¿Qué historias te han llegado? Bueno, me han llegado infinidad de historias, desde personas que en 2 años o 3 han regularizado su situación hasta personas que en 11 o 17 años es que apenas han conseguido obtener ese permiso, esa autorización de residencia y de trabajo.
Para mí, el compartir esas historias en el Instagram me resulta muy motivador para aquellas personas que están en el proceso, que se están planteando la idea de emigrar a España, porque te puedes dar cuenta de que, aunque en el proceso te va a resultar casi imposible llegar a ese objetivo o alcanzar esa meta, sí que lo puedes obtener, pero amerita mucha resistencia emocional, psicológica. Y como te dije al principio, creo que es uno de los retos más grandes que puede asumir una persona, emigrar a otro país, más con pocas condiciones. Pero bueno, compartirlos, me han llegado miles de historias y lo hago porque motiva, porque te ayuda a entender que aún hay esperanzas, que hay cosas que se pueden conseguir, que hay que trabajar por ello, que va a costar, pero que ahí está y que podemos hacerlo. Y la contraparte es que también te llegan por las redes sociales mensajes de odio, diciendo que, por ejemplo, fomentas la inmigración ilegal. ¿Cuál es tu estrategia ante eso? Pues sí, mensajes de odio, yo creo que con todos estos temas que son muy polémicos siempre van a llegar, pero denota bastante ignorancia o poca educación de parte de esas personas. Entonces, yo lidiar con eso, la verdad que no soy una persona que se ponga a discutir en redes con las personas que me insultan o que me acusan de cosas que realmente no estoy haciendo, sino que eso me motiva para seguir generando contenido que eduque. Explicar, mira, hablar de inmigración ilegal es totalmente incorrecto, porque el tema migratorio se encuentra enmarcado dentro del derecho administrativo, por ejemplo, y en derecho administrativo no hay delitos, hay infracciones, así que estaríamos hablando de una situación administrativa irregular, pero no hay personas ilegales, no existe ese concepto, esto está muy mal planteado. Ya partiendo de eso y explicando un poco todos estos conceptos y significados, creo que eso ayuda mucho el mantenerse educando. Ante el odio hay que seguir educando, seguir dando mensajes explicando cómo se tienen que hacer las cosas, el porqué de las cosas, porque la mayoría de la gente no entiende la génesis del problema. Pues tú haces mucho por hacerla entender y por eso es tan gustoso escucharte y seguir el trabajo que haces. Recomiendo a quienes nos escuchan que lo hagan, que te sigan, que sigáis a Ida Carruido en su canal Boleto de Ida. Y nosotros esperamos verte pronto de vuelta por aquí. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Moja, ¿tú crees que el tema de la regularización está en la calle? ¿A nivel social se está hablando lo suficiente? Te diría que no mucho. Y en general, cuando se habla de la migración, suelen primar las visiones con poco conocimiento sobre la materia, vamos a decirlo de esa manera. Esto además lo he vivido y escuchado cuando he ido a tertulias televisivas, como esta intervención de Julio César Herrero en Televisión Española. Estamos viendo refugiados y lo primero que uno piensa es refugiados sirios. Son todos refugiados, pero la situación no es la misma. Lo que está pasando en Ucrania no es lo mismo que lo que pasa en Siria, o lo que sigue pasando en Siria. En Ucrania, otra cosa es que podamos cuestionar cuál es la acogida de los refugiados por parte de la Unión Europea, pero convendría preguntarse cuál es la expectativa de los refugiados. La expectativa de los refugiados sirios es buscarse la vida fuera de Siria. La expectativa de los refugiados ucranianos probablemente sea volver cuando todo pase. Así que hoy vamos a hacer una tertulia bien, con 3 expertas en la materia para hablar de la regularización desde la parte política, mediática y jurídica. Nos acompaña María Dantas, diputada de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Antes, una activista muy activa, así fue como te conocí, brasileña y con varias intervenciones sobre la regularización en el hemiciclo. Y la recibimos con una canción de MC Carol sobre Mariel Franco, una de sus referentes. María, crudos días. Crudos días. Bueno, hemos hablado de que ha habido 9 regularizaciones en España, del PP y del PSOE. Sin embargo, ahora mismo no parece que ninguno de los dos partidos vaya a proponer algo así. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? A ver, en primer lugar, tienen que desempatar, ¿no? Tenemos ahí, y eso se lo he dicho ahí desde el hemiciclo. Y el PP va ganando. Eso es, se lo he dicho al PSOE. Señores del PSOE, señorías del PSOE. Les van ganando en la derecha. Eso es, ustedes tienen que desempatar. A ver, yo creo que lo que ya se ha explicado antes, ¿no? Por la compañera Lula, ha estado muy acertada en su respuesta.
Pero yo voy a explicar con una frase que yo también digo mucho en el hemiciclo del Congreso, y realmente es muy prosaica la frase, pero es lo que yo pienso y lo que yo vivo en el Congreso. Las minorías sociológicas aquí en este país, y esto que vengo de un país que pasa lo mismo, en el que pasa lo mismo, que es Brasil, ¿no? Sean las personas migrantes, las personas refugiadas, las gitanas, las racializadas, las personas con discapacidad, incluso las mujeres, son lo último, de lo último, de lo último, de lo último, de lo último en las iniciativas parlamentarias. Y doy mucha fe de ello, siendo diputada ya no tan novata, con 2 años y medio en el Congreso de los Diputados. También es un honor contar con nuestra compañera Gabriela Sánchez, periodista en el diario.es, especializada en migraciones para el espacio de Salambre, que acaba de cubrir además las consecuencias de la guerra desde Moldavia y Ucrania. Gabriela, crudos días. Crudos días. En esta casa te conocemos de sobra y recurrimos habitualmente a ti para tratar estos temas, los temas de migración. ¿Creéis que esta respuesta, que demuestra que otra política migratoria europea es posible, sienta un precedente para el futuro y para otros países, para migrantes de otras latitudes? Por supuesto que es cierto que la respuesta social y el hecho de llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Puede crear un precedente, sobre todo no tanto en qué otra política migratoria es posible, que quizá eso ya lo hemos visto porque hemos visto cómo, como decíais, ya se han hecho, ¿no? Otras regularizaciones, se ha hecho incluso hace poco a menor escala con el tema de los jóvenes extutelados, esa reforma que permite, después de tanto tiempo en el que parecía que era imposible facilitar el acceso a la regularización a los menores extranjeros extutelados. Por lo tanto, hemos demostrado, o se ha demostrado que es una cuestión de voluntad, ¿no? Lo que sirve esta iniciativa es para meter el debate dentro de las instituciones, que ya ha ocurrido en otros momentos, pero con esta iniciativa podría hacerse de una forma que por otro lado también puede impactar más en los medios de comunicación, y no solo en aquellos, ¿no? Que ya estamos, como decías, acostumbrados y acostumbradas a hablar de este tema, a los que llamamos los convencidos, a los que sí que hablamos de todas las perspectivas que se han hablado y siguen hablando en esta mesa, sino también a aquellos otros en los que no se trata, no se habla de por qué tantas personas viven de forma irregular en España, ¿no? Que no es un capricho, sino que es que no han podido venir de otra forma, o que se han quedado de manera irregular en España por las dificultades, las grandes trabas que existen para conseguir los papeles. En un medio que sí se dedica a señalar este problema con frecuencia, creo que escribe nuestra siguiente invitada, ¿verdad? Efectivamente, te presento ya en este momento a Ana Viván, abogada especializada en temas de extranjería y desde hace poco columnista en Contexto. Ana, crudos días, gracias por acompañarnos. Crudos días, perdonad la voz y la tos, que estoy saliendo de un COVID y esto es como eterno, de verdad. ¿Está bien? Sí, nada, ha sido molesto más que otra cosa. Crudos días, Javier, qué bueno, es que te he seguido hace tanto tiempo. Anda, pues que mira, estar aquí qué con los crudos días estoy como con un subidón. Momento fan, momento fan. Lo siento, momento peloteo. Ya No, pues me encanta. Me alegro muchísimo de que estés feliz de estar en esta casa, que es la tuya. Oye, como abogada que se enfrenta todos los días a algunas situaciones que podrían quedar resueltas con esta regularización, ¿qué supondría a nivel jurídico cambiar la situación actual? Es que, a ver, yo tengo una postura quizá un tanto peculiar, porque yo desde el ámbito en el que estoy todos los días, viendo el proceso de acogida y regularización que han tenido los ciudadanos ucranianos, más que merecido y más que necesario, es que no es tan complicado. Es que se han habilitado en menos de 3 semanas 3 centros de gran escala, uno en Madrid, otro en Barcelona, si no estoy equivocada, y otro en Alicante. Se han dispuesto unidades policiales dentro de estos centros de recepción y acogida de las personas, sobre todo más vulnerables. Se les ha identificado a través del sistema Interpol para todas aquellas personas, porque cuando huyes de salvar la vida, pues no sales con el pasaporte y la documentación, sales como puedes. Se les ha identificado a través de Interpol y se les ha concedido una autorización de residencia y trabajo en un plazo de 48 horas. Más allá de esto, me consta que además, no sé si es propuesta o ya está aprobado, el Ayuntamiento de Madrid va a disponer una serie de viviendas municipales de las que han sido
creo, no sé si estoy hablando de más, desahuciadas otras personas pues que no podían afrontar la renta y son propiedad del ayuntamiento para acoger a estas personas que además necesitan un sitio donde vivir. ¿Dónde está el problema? Es que el Gobierno ha dispuesto de todos los medios en un tiempo récord para proporcionar lo que estos ciudadanos necesitan, porque es que yo no sé dónde está el problema. En el color de piel, quizá. Pues seguramente, Javier, porque claro, yo cuando estaba escuchando una intervención que habíais puesto antes, hablando de la intención de retorno de los ciudadanos ucranianos y la no intención de retorno de los ciudadanos sirios, aparte de la evidencia que tiene la persona que habla, es que eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Nadie puede saber las intenciones que tiene una persona de volver, de quedarse o no. Y a mí me llama mucho la atención que en España haya habido este nivel de empatía con los ciudadanos ucranianos. Insisto, lanzar este mensaje es complicado sin caer en que se piense que es un ataque. Pero es que yo estoy muy conmocionada con la respuesta de la sociedad española, que se siente absolutamente identificada. Yo no sé qué tenemos que ver con la sociedad ucraniana. Cuando tenemos bastante más que ver con la sociedad latina, por ejemplo. Es que tenemos la costa con la marroquí. O con la marroquí, exacto, que la tenemos a 14 kilómetros. Exacto. Entonces, cuando me preguntas qué problemas hay a nivel jurídico, yo creo que el problema lo tenemos ahora por una regulación tan dura, tan restrictiva, que pese a ser una ley orgánica, que esto la gente no lo sabe, muchas personas no lo saben, no tienen por qué saberlo, una ley orgánica se utiliza para regular de los que se denomina derechos fundamentales, necesita la mayoría del Congreso. Entonces, esta regulación que tenemos ahora es para mí la que está creando el problema. Creo que una regulación más amplia, una regulación que contemple más supuestos, acabaría con un problema que se ha creado. La migración no es un problema. ¿Qué dice esa regulación que te parece tan limitador? Pues porque es muy difícil la regularización. O sea, yo admiro mucho a la gente del movimiento Regularización Ya. Creo que están haciendo una labor que no te queda otra porque tienes que ir en paralelo. Porque nunca jamás los derechos se concedieron pidiéndose por favor. Yo creo eso. Entonces, tienen que ir en paralelo y tienen que hacer su propio camino y tienen que hacer sus propias acciones y, como decía la compañera que intervenía por la radio, es muy difícil, pero se consigue. En España es extremadamente difícil la regularización. ¿Por qué? Porque los países pobres o los países con situaciones económicas complicadas se protegen de la entrada del que quiere venir a ganarse las judías. Y los países ricos también protegen lo suyo ante el que viene, entre comillas, de fuera para intentar llevarse un cacho de pastel. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora mismo una persona, dependiendo también del país, ¿no? Los ciudadanos europeos tienen una serie de prebendas a la hora de regularizarse. Hay derecho de circulación, como es lógico, pero cualquier ciudadano de otro país de la Unión Europea puede venir a España, puede establecerse sin necesidad de tramitar un permiso. Pero un extracomunitario lo tiene muy difícil. Los expedientes que se pueden tramitar, ya sean por arraigo, que es lo más habitual, conlleva unas circunstancias muy duras, muy complicadas, y la administración no funciona ni rápido ni bien. Ahora una pregunta para María, ¿no? Porque ya que lo vives en el Congreso, ¿cuáles son las principales trabas, ¿no?, para que esta regularización salga adelante? Buena pregunta, Moja. Por eso te hemos traído aquí. Yo diría que la principal traba es la falta de voluntad política. Es que no hay voluntad política. Y lo digo y doy fe de eso. ¿Por parte de quiénes? Por parte del PSOE directamente. A ver, las matemáticas parlamentarias sí que son pésimas ahora mismo, pero sí que habría una mayoría matemática en el hemiciclo del Congreso para aprobar. Esto se dio también con la PNL regularización ya del mismo movimiento, ¿no? Que muchísimos grupos parlamentarios pues estuvimos ahí reuniéndonos con las migrantes autoorganizadas y bueno, pudimos defender en el hemiciclo del Congreso la PNL, pero el partido del gobierno PSOE pues votó una abstención sabiendo que su abstención era muerte de la PNL, con lo cual falta de voluntad política, porque sí hay las matemáticas parlamentarias positivas para que se apruebe una regularización, Moja. Es tan prosaico como eso. Sí, parece que ha cambiado mucho la mentalidad de este país. Vamos al ejemplo concreto de lo que está pasando en este momento. Con la guerra en Ucrania, Bruselas, lo hemos dicho, activó por primera vez desde que se creó
en 2001 la norma que permite la acogida ilimitada de refugiados. Y hubo consenso incluso con Vox, pero la ultraderecha, este partido de la ultraderecha, lo utilizó para diferenciar entre personas migrantes. Porque estos sí son refugiados de guerra. Esos, mujeres, niños y ancianos, sí deben ser acogidos en Europa. Cualquiera puede entender ahora perfectamente cuál es la diferencia entre esos flujos de refugiados que hay ahora y las invasiones de jóvenes varones en edad militar y de origen musulmán que se han lanzado contra distintas fronteras de Europa en un intento de desestabilizarla y de colonizarla. Esto se escucha cada día en el Congreso de los Diputados de este país. Por Causa publicó el informe La política del miedo y decía que más del 80% de las iniciativas sobre migración en el Congreso eran de Vox y del PP, muchas criminalizando a los menores migrantes o exigiendo deportaciones. Gabriela, ¿crees que el periodismo es responsable de contar la migración de forma que parezca que hay migraciones de primera y migraciones de segunda? ¿Ha cambiado mucho la mentalidad? ¿Y esto está forzando o está limitando la posibilidad de la regularización? Yo creo que el periodismo tiene una gran importancia a la hora de empujar ese imaginario colectivo, pero lo que sí que hay que tener claro es la realidad, la realidad, ¿no?, que al final trasladamos la prensa, y la realidad es que, como hemos escuchado, sí hay y se ha evidenciado especialmente en esta crisis ucraniana, que sí hay unos refugiados y unos migrantes de primera y de segunda. Lo hemos visto, como ha dicho la compañera, con respecto a cómo se ha reaccionado de una forma inédita en la regularización y también en el trámite de protección temporal de los ucranianos. Lo hemos visto también hace años, por ejemplo, con el caso del asilo, como a unas nacionalidades sí que se les concede el asilo y otras por sistema, como por ejemplo la colombiana, no se le concede por considerar, no se estudia de forma individualizada el expediente por considerar que al ser perseguidos por grupos paramilitares no tienen ese derecho igual que otras nacionalidades, y lo vemos cada día con las migraciones económicas, con los pasaportes. Hay unos pasaportes que valen más que otros, ¿no? Entonces, lo importante a nivel periodístico es resaltar esto, es documentarlo, y que nuestra forma de escribir sobre migraciones no esté guiado por estos debates, por estas declaraciones que estamos escuchando, ¿no?, y esta polarización en el Congreso. En Ucrania no ha ocurrido, a nivel migratorio se está cubriendo bien, no estoy diciendo que se esté cubriendo mal, sino está cubriendo como se tiene que hacer, ¿no? No hemos escuchado la palabra menas referidas a los menores que han migrado desde Ucrania, por ejemplo. Eso es, y también es responsabilidad de los medios de comunicación, pero también es que ese debate no estamos escuchando esas declaraciones. Entonces, el problema es cuando el periodista, en vez de guiarse por una línea editorial basada en un enfoque de derechos, se guía por enfoques políticos y por enfoque ya sea de las políticas que está aplicando el gobierno o por los mensajes que lanza la oposición, ¿no? María, ¿por qué está consiguiendo la ultraderecha liderar el discurso en materia de migración? A ver, volviendo al informe, que me parece espectacular, este informe de la Fundación Por Causa, y me parece que también de Political Watch. De hecho, lo leo siempre. Yo creo que aquí, en primer lugar, lo que intenta el Partido Socialista es intentar modificar un poco el discurso. Pero yo creo que lo importante no es modificar, es reemplazar 100% el discurso de la extrema derecha, y ojo, y también del PP, porque lo que pasa en el hemiciclo es un teatro. El trabajo realmente del Congreso se hace en las comisiones, y ahí votan igual, PP, Ciudadanos, Vox, o sea, votan igual. Con lo cual, yo creo que lo que está pasando es que obviamente tenemos 52 sillas de la extrema derecha en el Congreso de los Diputados. Esto ha hecho crecer el discurso reaccionario, el discurso antimigrante, antimujer, anti todo, ¿no? Y ha arrastrado aún más el Partido Popular, con lo cual, como son partidos mayoritarios, obviamente en este informe hay mucho discurso antipersonas migrantes, hay mucho discurso. Que no se está sabiendo contrarrestar desde el otro lado, da esa impresión. Ahí voy con mi pero. Ahí va, venga, dale. El pero viene de las periferias, bajo mi punto de vista.
Hay, obviamente, las matemáticas, vuelvo a las matemáticas del Congreso de los Diputados, ¿vale? Y las matemáticas que han hecho posible, pues, este gobierno, ¿ok? Porque si no, estaría gobernando el PP con Vox. Esto está claro, ¿no? En este mismo informe, lo podéis, incluso invito a la gente a leer este informe de la Fundación Por Causa, ¿no? Cómo se habla de las migraciones en el Congreso de los Diputados. La única iniciativa que hemos conseguido, la mayoría del Congreso, o sea, básicamente la mayoría de la investidura, defenderla en unísono, ha sido una PNL que ha venido de los movimientos sociales, que ha venido de la plataforma Regularización Ya, que ha sido la PNL, ¿no? Entonces, en este informe también queda absolutamente claro que partidos fuerzas parlamentarias muy minoritarias, ¿no? Que ¿Cómo no tienen, cuáles? como Bildu, por ejemplo, como Izquierda Republicana, en muchos aspectos, y lo podéis leer, no lo digo yo, lo dice el informe, en muchos aspectos superamos el partido mayoritario que está gobernando este país. ¿Qué quiere decir esto? En números absolutos es verdad que la extrema derecha y la derecha extrema, ¿no? Como se suele decir, sí que superan. Que salen vencedores del odio en este informe, pero hay que poner en valor que grupos muy pocos parlamentarios y parlamentarias, si hacemos un balance, es que superamos en iniciativas parlamentarias en favor, o sea, por los derechos y garantías de los derechos fundamentales, políticos, económicos, culturales, derechos humanos de las personas migrantes. ¿Y de quién es la responsabilidad, ¿no?, de todo este clima contra la migración? ¿De los medios, de la política, de la sociedad española? Ana, ¿tú qué opinas al respecto? Yo creo que, estaba escuchándola con mucha atención porque estoy muy de acuerdo con lo que dice. Yo creo que es un combo de muchas cosas. Es como aquel que dice, difama que algo queda, ¿no? Tienes el discurso de la derecha y de la ultraderecha, es que es machacón, además. Y además, unos están en la oposición, no tienen tareas de gobierno, con lo cual tienes mucho más tiempo para estar todos los días, mañana, tarde y noche, con el mismo discurso. En unas circunstancias en las que la sociedad española está sufriendo, en la que lo está pasando mal, que es la grieta y el caldo de cultivo para que este discurso entre. Yo no puedo hablar de medios porque no soy una experta, pero lo hablo como lo veo desde una persona que está en su casa viendo la tele. Y yo de verdad oigo todos los días, desde mi humilde conocimiento, mentiras. Pero mentiras. No son verdades a medias, mentiras. O sea, las personas que están y los cuerpos que están saltando la valla no es un problema. No es la mayor entrada de migración. No, de hecho es la más pequeña. Exacto. Pero si lo convertimos en un problema, si lo criminalizamos y cuando realmente hay indicios de delito, como en el caso Tarajal, que no son precisamente ellos los actores, sino las víctimas, eso se calla. Es un caso que yo seguí con muchísima atención, que se cobró muchas vidas migrantes. Eso no se ha contado, pero todos los días se cuenta la entrada. No se habla de la entrada y el flujo de ciudadanos iraníes, no se habla de la entrada o el flujo de ciudadanos venezolanos, otros ciudadanos de otros países que tienen todo el derecho a migrar y que son las cifras reales de entrada y de tramitación de expedientes. Las personas que entran de manera irregular es una cantidad ínfima, muy pequeña, de las cuales consiguen regularizarse muy pocas. Y el índice de comisión de delitos y de criminalidad no tiene su punto álgido dentro de las personas migrantes, ni irregulares, ni extranjeras. Si te cogen los datos del Ministerio de Justicia, ahí puedes ver quién, cuándo y cómo comete los delitos más graves contra la vida, que suele ser un varón de mediana edad blanco. Es que está ahí, pero si no lo cuentas, si no lo dices, y si repites lo contrario todos los días, a todas las horas, entra más fácil el discurso y ahí queda. Pues gracias a las tres por contar algunas verdades necesarias. María Dantas, diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriela Sánchez, periodista de nuestro medio asociado, el diario.es, y Ana Viván, abogada especializada en temas de extranjería. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Javier, ¿tú has firmado por la regularización? Lo voy a hacer ahora mismo. Muy bien, eso es. Estaba esperando esto, que me respondieras esto, porque nos hemos traído aquí la hojita. Bueno, yo creo que ya vamos con las recomendaciones. Eso es. Esta canción, compuesta por Cristian Vergara, llamada Firma Ya, que es lo que tienes que hacer, Javier, sí, que nos viene muy bien porque es el mensaje principal de nuestras recomendaciones de hoy. Que te sumes a nuestra causa.
Vamos a compartir en redes el mapa con los puntos fijos para firmar en toda España, como bueno, nos ha dicho Edith. Me ha obligado Edith a hacerlo todos los días. Y por decir algunos puntos en concreto, en Madrid, la Parcería o la Tienda Pantera, en Barcelona, la Librería Prole, en A Coruña, el espacio del colectivo Acéfala o en Valencia, en el restaurante La Búfala. Puedes pedir pliegos para recoger firmas en la web que también compartiremos en redes. Recordad que tienen que ser pliegos del propio Congreso de los Diputados, no puede ser una fotocopia que hagas tú en casa. Así lo tendrás a mano si tienes un punto fijo donde dejarlas o si vas a organizar un evento o lo vas a llevar a tu puesto de trabajo. También, por supuesto, seguir en redes sociales las cuentas de Regularización Ya y Esenciales, donde publican las convocatorias e iniciativas que van haciendo para no perdértelas. Entérate de los eventos, como por ejemplo las jornadas de democracia, algoritmos y resistencias que se celebran en Barcelona y Madrid del 26 al 28 de mayo, donde hablarán de inteligencia artificial desde el antirracismo, un tema que ya hemos tratado aquí en este programa, pero donde también podrás firmar la regularización. También, si te ves con fuerza, te puedes unir a algunos de los comités territoriales para organizar esas recogidas de firmas. Y si donde vives no existe ese comité territorial, ponte en contacto y créalo. Vamos a ver, si no firmas es que no quieres firmar, porque más fácil no te lo pueden poner. Muy bien, Ana. Y sobre todo, una vez hayas firmado, no termina todo allí. Corre la voz y difunde entre familiares, amistades, compañeros de trabajo, etcétera. Pero sobre todo, ten en cuenta que tienen que ser mayores de 18 años y con DNI español. Son 500.000 firmas para 500.000 personas que mejorarán sus vidas notablemente. Como bien decía Edith, firmar por la regularización ya es firmar por la justicia social. Así que todos y todas apoyar esta causa. Moja Jereu, muchas gracias por este nuevo kit antirracista. Gracias y hasta la próxima. Mañana tenemos un programa que te va a encantar. Ay, cuéntame de qué va. Hablamos de afrofuturismo y de ciencia ficción feminista. Como para perdérselo. Vaya programazo se viene mañana. Hasta entonces, que la radio os acompañe.